Algunas personas tienen las paredes del corazón con algún problema. Esto las endurece y hace que el corazón tenga que trabajar más forzándolo para que pueda de esa manera pues irradiar la sangre de manera correcta. ¿Pero a qué se exponen estas personas? Hoy el doctor Marco Antonio Cires Varela, jefe de cardiología del Hospital Calderón Guardia, nos orienta sobre este padecimiento. Doctor, muy buenos días. ¿Por qué el corazón se le pueden hacer las paredes más duras de lo normal? Muy buenos días a todos. Sí, claro, primero que todo hay que dimensionar que el corazón es un músculo, ¿verdad? Y de la misma manera, cuando vamos al gimnasio a hacer alguna actividad, aumenta la carga de trabajo para el músculo, que el músculo se engruesa, ¿verdad? Los bíceps o los pectorales. Con el corazón sucede lo mismo. Entonces, cuando el corazón es sometido a una sobrecarga de trabajo, ¿verdad?, de forma sostenida en el tiempo, se empieza a remodelar para adaptarse a poder vencer esa sobrecarga de trabajo o para poder sacar la tarea, digamos, en esa sobrecarga de trabajo que le genera algunas condiciones que pueden ser patológicas o no, y eso lo vamos a ver más adelante. Doctor, pero entonces, ¿en qué le afecta a una persona que tenga un corazón con las paredes gruesas? Ok, aquí hay que diferenciar dos cosas. Por ejemplo, tenemos lo que llamamos el corazón de atleta, que no es enfermedad, que no es una condición enfermiza ni patológica, sino que es cuando el corazón se adapta en aquellas personas, por ejemplo, los atletas de alto rendimiento, ¿verdad?, que generalmente dejan de hacer actividad física y el corazón vuelve a su tamaño normal. O sea, eso es una condición que no es enfermedad. Y la otra condición que sí es enfermedad es cuando el corazón crece de forma patológica o de forma que expone al paciente a un riesgo de un derrame cerebral, de arritmias o de enfermedad coronaria o de falla cardíaca. Entonces son dos condiciones totalmente distintas. Doctor, estamos en vivo a través de nuestro Facebook. Ojalá usted pueda ingresar para que le haga todas las preguntas al cardiólogo y aquí nosotros se las vamos a ir haciendo para aclarar las dudas. Ahora, doctor, ¿qué tratamientos o qué examen podrían hacerse para que la persona que tenga la condición del corazón con las paredes gruesas se dé cuenta que tiene un problema? Ok, aquí es muy importante, obviamente por razones de tiempo, vamos a darle más énfasis a aquella condición que más expone que el corazón se engruese y es la presión arterial alta. Entonces, aquellos pacientes que son hipertensos ya conocidos o aquellos pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular, aquellos que son gorditos, con azúcar alta, con presión alta, colesterol alto, que han tenido infartos, generalmente esos pacientes son los que se deberían de revisar. El examen más adecuado actualmente es el ecocardiograma o el ultrasonido cardíaco, que es el que nos permite objetivizar qué tan grueso o qué tan grande está el corazón asociado a una condición de enfermedad. Marce, a través de nuestro Facebook, nos pregunta que ella a veces la presión arterial le sale altísima, la sístole específicamente, entre 170 y 90, y dice que cuesta que se le baje ese número. Correcto. Es muy importante porque en Costa Rica, en el 2021, el Ministerio de Salud estableció que 20,000 costarricenses se diagnosticaron con hipertensión. O sea, más o menos 50-53 pacientes diarios costarricenses se diagnosticaron en ese año por hipertensión. Entonces, perdón, me perdí la... No se preocupe, que Marce dice que es que ella cuando se toma la presión, la sístole sale por los cielos, ¿verdad? 170-90. La sistólica. Claro, muy bien. En esas cifras ambas están altas. Realmente los criterios de diagnósticos y de seguimiento de la presión arterial se establecen en varios escenarios. Antes era en el consultorio. Entonces, si yo tenía un paciente que llegaba en 2 ocasiones en forma diferida en el tiempo, ponemos con diferencias de 7 días, con presión arterial mayor o igual a 140-90, yo podía decir el paciente es hipertenso o está mal controlado. Quiere decir que ella, en esas cifras, si son de forma sostenida, está muy mal controlada y está expuesta a un riesgo de evento cardiovascular mayor. O sea, tiene que atenderlo. Totalmente de acuerdo. Vea, Yuleisi, dice que ella siente una opresión en el pecho, como cuando se le atora la comida, que siente una obstrucción en el pecho. ¿Qué podría deberse? Claro que sí. Cuando el paciente es hipertenso y el corazón, el músculo crece, resulta que la irrigación coronaria no crece proporcional al músculo. Entonces hay una deficiencia entre el territorio que hay que oxigenar, el músculo, que es en demasía mayor, con respecto a la irrigación. Entonces el paciente puede hacer angina de pecho, ¿verdad? Entonces, claro, cuando hace una actividad física, siente esa opresión en el pecho y generalmente obedece
a la hipertrofia o ese remodelado o ese crecimiento que se produce por la presión alta mal controlada. Claro, vea a don Eduardo, él tiene 44 años, diabético recientemente, pero se le inflaman las piernas demasiado. Le indican que la diabetes no puede ser porque está muy reciente, que podría ser el corazón, y dice además que él no es hipertenso, que qué podría estar pasando. Ok, eso es otro escenario, porque cuando los pies se hinchan, generalmente hay 5 causas probables: de causa cardíaca, de causa renal, de causa hepática, por medicamentos o por mala circulación. Entonces, en ese caso hay que hacer esos estudios para poder objetivizar a cuál causa se debe que se le hinchan los pies. Vea, Nela nos pone, ¿por qué motivo, digamos, es que la presión le sale normal? Siempre le han dicho que es hipertensa, pero controlada, y que las pulsaciones siempre le salen muy altas, y lo que a ella le preocupa es un dolor a un lado específico del corazón que se le presenta de muchas veces. Ok, aquí es igual, aquí hay que ver el corazón, que viene siendo, digamos, a grosso modo, como un motor de un vehículo. Entonces tenemos la parte estructural, la parte de las tuberías y la parte eléctrica. Entonces pareciera que la parte presora, ella está adecuadamente controlada, por lo que me está comentando. Parece que el problema puede ser en la parte eléctrica, puede ser que esté haciendo alguna arritmia, ¿verdad? Ajena a su condición de hipertensión, y que lo más correcto, lo más adecuado, lo más prudente es que se revise, que se haga un Holter o un electrocardiograma para poder establecer. Vea, Jordani, dice que ella siente jalonazos, así como decimos los ticos. Dice que obviamente se asustó, que fue al doctor, le realizaron un electrocardiograma y que en el electrocardiograma todo estaba bien. ¿Qué debe hacer? A él le genera muchísima ansiedad a Jordani porque sigue sintiendo esos jalonazos, y que en el electrocardiograma dice que todo está en orden. Es una excelente pregunta, porque resulta que el electrocardiograma, que es un estudio realmente muy útil, pero nos sirve para el diagnóstico, o sea, es una fotografía en el momento. Entonces yo puedo hacerle un electrocardiograma a Jordani y se lo repito al minuto y puede ser un poco diferente. Entonces, lo que uno recomienda en esos casos, un electrocardiograma en reposo normal, que es una fotografía en el momento, no descarta fehacientemente que el paciente no tenga nada. Entonces, uno recomienda un Holter prolongado, o sea, que es un electrocardiograma prolongado en el tiempo, 24 horas, 48 horas, 72 horas, para poder tratar de captar, relacionar la molestia que ella tiene con algún trastorno del ritmo. Vea el caso de Marilyn, dice que la mamá de ella es cardiópata y que ayer empezó a tomar un antidepresivo llamado Ansdepcan y que le dio taquicardia, que cuando le midieron la presión, imagínense ustedes en casa, estaban 133 sobre 90. ¿Deberá seguir tomando este antidepresivo? Dice Maylin. Ok, la mayoría de fármacos, por ejemplo, con efecto psicoactivo, por ejemplo, esta que está tomando Marilyn es un inhibidor selectivo de serotonina y que es un neuromodulador, y en algunos pacientes el efecto secundario es que tiende a subir la presión arterial. Entonces, de ahí el arte del control y seleccionar bien al paciente y seleccionar bien el fármaco, que es independiente y es particular para cada paciente, para tomar en cuenta estos efectos secundarios. Doctor, don Álvaro pregunta que si una arritmia cardíaca se puede desarrollar al tiempo o por una causa diferente podría llegar a darse. Ok, eso es muy importante, porque la etiología, o sea, las causas de las arritmias pueden ser adquiridas o pueden ser genéticas. Entonces, podemos tener pacientes con corazón estructuralmente normal, sin enfermedad coronaria, paciente joven, que hacen muerte súbita por arritmias. Pero eso genéticamente, por alteración genética. O los pacientes que tienen enfermedad estructural, los hipertensos, los infartados, los que tienen falla cardíaca, pueden ser arritmias cardíacas. Que genéticamente ya está predispuesto, podríamos decirlo. Correcto. Por ejemplo, los atletas jóvenes, ¿verdad?, que pueden tener condiciones, que fallecen, hacen muerte súbita, con residuos sanos, y antes de los 35 años hacen muerte súbita. Y resulta que se detectó en la autopsia que probablemente tuvo un trastorno del ritmo o una arritmia fatal. Marianela dice que a ella se le duerme la mano izquierda, el pie izquierdo, y a veces le cuesta respirar, y que además es de presión alta, que si eso tiene algo que ver con respecto al corazón. Claro, es que resulta que la presión alta mal controlada en el tiempo no solamente hace que el corazón crezca, sino que los efectos secundarios de riesgo son: 1, riesgo de arritmias cardíacas; 2, riesgo de falla cardíaca. Entonces el paciente siente que le falta el aire, se agota, se cansa. Riesgo de derrame cerebral, es muy importante. Los pacientes hipertensos mal controlados con el corazón grande tienen alto riesgo de derrame cerebral, alto riesgo de arritmias, alto riesgo de infartos y alto riesgo de falla cardíaca.
Vea el caso de don Eddie, dice que no es hipertenso, que en la mañana tiene la presión normal, pero por las tardes se le sube la presión y le da asistólica súper alta. ¿Qué podría ser eso? Desconozco la edad de don Eddie, pero generalmente sí se ha demostrado que, por ejemplo, si es un adulto mayor, que desconozco la edad, generalmente hasta el 60% de los pacientes adultos mayores hacen hipertensión arterial sistólica aislada, que llamamos, ¿verdad? Que la baja está normal y la alta está muy sumamente alta. Generalmente lo que uno recomienda en estos casos es, primero, ver qué tratamiento está tomando el paciente, porque el hecho que el paciente se tome el medicamento no le garantiza ni al médico ni al paciente que está adecuadamente controlado. De ahí el arte del control. En este caso, lo que yo recomiendo es un mapeo de la presión arterial, que es un dispositivo que se coloca para poder ver en un periodo de 24 horas el comportamiento real de su presión arterial en todos los escenarios, en el día, dormido, trabajando, manejando, viendo tele, bailando, ¿verdad? Y ver si el medicamento es suficiente para mantenerlo en los rangos de seguridad. Doctor, un compromiso. Yo necesito que usted, por favor, conteste todas esas preguntas a nuestros televidentes, que aquí quedaron bastantes por hacer. ¿Está bien? Claro, mucho gusto. Muy amable, doctor. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.